veamos entonces. Entonces, como pueden ver, ya dijimos que hay ahorros significativos cuando automatizamos adecuadamente nuestras bases de datos. Pero debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque una mala automatización puede llevarnos a más problemas que beneficios. Fíjense que hay que tomar en cuenta cierto proceso, cierta metodología para lo que es la automatización de la base de datos. Vamos de manera simplificada a plantearla de la siguiente manera. En primer lugar, debemos analizar la base de datos cuidadosamente, tratando de conocer y entender lo que es su estructura, sus características, definir nuestros objetivos concretos que queremos alcanzar, elegir lo que son los procesos que vamos a automatizar y los métodos más adecuados. Recuerden que es imposible de primer momento automatizar toda la base de datos. Lo que se puede hacer es ir avanzando en dicho proceso de manera progresiva, tanto por cuestión de tiempo, de costos, etcétera, ya que una automatización total podría implicar el detener el sistema temporalmente, situación que no es aceptable en muchos casos. Imagínense que un banco tuvieran que parar la base de datos por una semana, mientras que se hacen la implementación de una serie de actualizaciones. El banco rechazaría dicha propuesta porque en ese tiempo las pérdidas económicas serían millonarias. En cambio, si mantenemos en funcionamiento nuestra base de datos y vamos actualizando de manera progresiva los diversos componentes, tendría un impacto mucho menor en lo que es el funcionamiento del negocio, por lo cual sería aceptable su realización de esa manera. Entonces repetimos, el objetivo principal debe ser actualizar la mayor cantidad de procesos posibles en nuestra base de datos para simplificar luego su manipulación al contar con muchos procesos automatizados que puedan ser realizados supervisados por personas aún con poca experiencia en el área de gestión de bases de datos. Para ello es necesario entender, comprender lo que es la estructura y las relaciones existentes dentro de la base de datos, es decir, sus características particulares, así como también las características específicas del negocio al cual dicha base de datos está sirviendo. Y al final, en base a esto, debemos elegir los procesos a ser automatizados y los métodos más adecuados, priorizándolos para ir implementándolos de manera progresiva, procurando no afectar en lo posible el funcionamiento del sistema. Luego de allí, una vez que hemos analizado la base de datos y hemos cumplido con todos estos pasos anteriores, procedemos a establecer e implementar las estrategias, es decir, a lo que es la construcción de las diversas funciones de automatización que hemos seleccionado y su puesta en funcionamiento dentro de lo que es la base de datos. Finalmente, como en todo proceso que vayamos a realizar, como en todo proyecto, debemos comprobar los resultados y en caso de que sea necesario repetir nuevamente el ciclo. Y así vamos avanzando hasta que nuestra base de datos, que originalmente era todo para hacerlo a mano, se convierta en una base de datos bastante automatizada.
Inicialmente automatizamos un proceso, un grupo de procesos, luego automatizamos otros. Hay ciertos procesos que se van a mantener intencionalmente de forma manual. Aquí está la manito, pero me quedó más feo. Y seguimos automatizando en lo posible. Fíjense que, como dijimos, esta base de datos manual va a requerir de varios administradores de base de datos. Generalmente, por ejemplo, yo hablo de al menos 3 por el hecho de los turnos de trabajo, porque una persona no debe trabajar más de 8 horas al día. E inclusive podría hacer falta un cuarto administrador, porque debe haber un día de descanso para cada uno de ellos. Por lo tanto, alguien debe cubrir ese tiempo muerto que quedaría allí. E inclusive deberían solaparse un poco los turnos, donde no debería ser necesario, por ejemplo, de que el hecho de que uno esté, por ejemplo, de 8 a 2, 8 y 8, 16, a 4, perdón, y resulta ser que el que le toca a las 4 llegue tarde por cualquier motivo a las 5, no puede quedar la base de datos descuidada durante esa hora de tiempo, porque podrían presentarse inconvenientes. Por lo tanto, los turnos deberían solaparse un poco. Por ejemplo, de 8 a 4, de 3 a 9, por decir algo, o de 2 a 9, de 2 a 8 puede ser. Y así podemos agregar de 2 a 8 para que me quede más cuadrada la cuenta. De 2 a 8, de 6 a 2 y de 12 o de 1 a 9, para que pueda siempre estar una persona encargada, pendiente de la base de datos durante el tiempo de los cambios de guardia. Entonces vean que ya no son 3 administradores de base de datos, son 4. Y debiendo añadir por lo menos uno extra para lo que es la cuestión del día libre o de cualquier eventualidad que se presente, serían 5 administradores de base de datos para una empresa de tamaño razonable. Pero estas son cuestiones que van a depender de cada caso en específico. Entonces, vamos a ser un poco más amplio en cuanto a las definiciones anteriores. Vean que cuando hablamos de definir objetivos concretos, debemos, antes de empezar a planificar la automatización de la base de datos, establecer con la mayor claridad y precisión posible cuáles son las metas que pretendemos alcanzar, en base a lo que sería una serie de indicadores de desempeño o rendimiento esperados. Si no establecemos objetivos concretos, será imposible saber si la estrategia que estamos implementando resulta verdaderamente útil. Es decir, debemos saber lo que queremos lograr para poder saber si estamos recorriendo el camino adecuadamente. Luego, cuando hablamos de determinar las características de la base de datos, decimos que, como ya sabemos, no todas las bases de datos son iguales. En función de la cantidad de la clase de datos con que contamos, en función de las relaciones que se han establecido, en función de las características propias del negocio y de los usuarios, podemos realizar ciertos tipos de segmentaciones u otros, a partir de lo cual podemos poner en marcha una estrategia de automatización adecuada, la cual dependerá de la naturaleza de la misma, o sea, de la naturaleza de la base de datos. Claro, estoy hablando de ella de forma amplia y completa. No debe ser una visión tan cerrada. Tenemos que tratar de ser lo más holístico, lo más
amplios en nuestro enfoque posible para tratar de no omitir detalles importantes. Cuando hablamos entonces de elegir los procesos a ser automatizados y los métodos más adecuados, decimos que una vez definidos los objetivos y determinadas las características de la base de datos, debemos seleccionar los procesos que vamos a automatizar y las técnicas de automatización más acordes con nuestras necesidades específicas. Generalmente estas van a estar basadas en herramientas de información históricas, tales como análisis de frecuencia, tablas cruzadas, análisis de grupo, etc., donde el objetivo de esta etapa es clasificar, organizar y jerarquizar las diversas tareas a ser automatizadas. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer referencia es al impacto de la automatización en lo que es la administración de bases de datos. Fíjense que aumentar la automatización de las bases de datos causa la reducción de las tareas repetitivas, en primer lugar, aunque no elimina la necesidad de administradores, siendo su intención el permitir a los administradores de base de datos concentrarse en actividades más proactivas alrededor de lo que es la arquitectura de la base de datos, especialmente las que tienen que ver con su mejoramiento u optimización, tales como la implementación de nuevas funciones y elementos, las mejoras de rendimiento y la administración de nivel de servicio. Es decir, el mantener la base de datos en las condiciones más óptimas posibles. Bueno, de allí podemos hablar entonces de lo que es el mantenimiento de bases de datos debemos tener en cuenta una serie de elementos importantes. En primer lugar estaría lo que es la supervisión y respaldo. Fíjense que es necesario, segundo, este es mantenimiento. Ya, creo que tengo aquí la... Deme un segundito que creo que tengo aquí. Bueno, vamos a hablarlo así, de todas maneras. Bueno, en cuanto a lo que es el mantenimiento de las bases de datos, debemos tomar en cuenta ciertos factores importantes. Lo primero es el control y el respaldo. Debemos estar siempre vigilantes del estado en el cual se encuentra nuestro sistema de gestión de datos, nuestra base de datos. De allí que no debemos descuidar dicho elemento. Realizando periódicamente respaldos adecuados para garantizar la continuidad y permanencia de funcionamiento de nuestra base de datos y su rápida recuperación en caso de cualquier incidente. Asimismo, debemos procurar siempre garantizar el mejor rendimiento posible. Recuerden que las bases de datos, debido al aumento de los volúmenes de información
con los que van trabajando tienden a ir degradando su rendimiento. Tienden a ir degradando su rendimiento, por lo cual debemos procurar tomar las medidas necesarias para reducir el impacto de esta situación. En tercer lugar, debemos planificar cuidadosamente con qué frecuencia se van a realizar las tareas de mantenimiento, así como qué elementos van a estar involucrados en la misma. Todos estos son factores que debe tomar en cuenta el administrador de bases de datos durante su gestión. Vean que cuando hablamos de lo que es control y respaldo, vamos a poner aquí, denme un segundito aquí que tengo, buscar aquí algo adicional que me está faltando. Falta por aquí una imagen.